Buenas tardes. ¿Cómo va? Tanto tiempo, volvemos a aparecer por aquí. Ahí estoy viendo si la invitada ya está conectada, si está todo listo, todo en orden. Vamos a esperar a ver quién se conecta hoy. Buenas. Hola, Lean. Bueno, vamos a ir viendo quiénes se conectan. Mientras tanto, acá ya tengo todo listo. Hola Fabi, buenas. Bueno, ya tenemos todo listo, así que vamos a comunicarnos con Lean. Belu Rolando, coach y mentora. Así que hoy voy a entrevistar a una colega. Pero bueno, vamos a esperar a que ella se conecte a ver si está todo en orden. Estoy acá con mi matecito. ¿Cómo va, Fabi? A ver, es ese momento de adrenalina. Hola, A ver si Belu. la tecnología nos acompaña. Buenas. Hola, Lean, ¿cómo va? Bien, vos, ¿me ves? ¿Me escuchás? Fuerte y claro. Bien, te escucho. Sí, no sé si querés, no sé si es mi vista, pero te veo como cortada. Si querés mover un poquito la cámara. Hola A Marta, hola ver. Fabi, hola Adrián. Bueno, un gusto tenerlos por aquí. Justo me estaba presentando, pero bueno, me ganó la ansiedad de sumar a Lean a la charla. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Belu Rolando. Yo también soy coach y mentora y hoy tengo el enorme gusto, lujo de entrevistar a Lean. Lean es coach, es mentora, facilitadora de Enneagrama, Ho'oponopono, acompaña personas y organizaciones a generar bienestar a través del autoconocimiento y la comunicación. Pero bueno, es como una presentación muy formal, así que nada, para empezar, Lea, ¿cómo estás esta tarde? ¿Cómo va todo por Córdoba? Todo bien, Belu, con frío. Por allá me imagino que más frío debe ser que acá. También, sí. Por Igual suerte un día y soleado, pero bien, sí. muy contenta de que estemos haciendo este vivo. Gracias por tus palabras. Para mí realmente es un lujo que vos me entrevistes y me des este espacio. Así que gracias por Bueno, esto. gracias a vos, Lean. El lujo es mío. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de esta, más que entrevista, me gusta llamarlo charla para quitarle el tinte formal. También, bueno, darles la bienvenida a todos. Sí, Lean es lo más, totalmente de acuerdo. Eh, Darles la bienvenida a todos y a todas. Vamos a empezar con preguntas, y yo le voy a hacer a Lean preguntas. Vamos a hablar hoy, como ya saben, de creencias limitantes. Lean va a estar dando un taller este jueves. Pero bueno, si alguien quiere interrumpir y hacer una pregunta, la idea es que todos y todas participen, así que siéntanse con todo el derecho de intervenir y preguntar. Así que bueno, Lean un ser de luz, totalmente de acuerdo. Ahí aparecen seguidoras y fans tuyas. Bueno, Gracias. Lean, para quienes todavía no te conocen, ¿quién es Leandra más allá de todos los títulos y certificaciones? Mira, me gusta decir, viste como Susana Jiménez que en un tiempo decía, detrás de todo solo hay una mujer, ni una Totalmente. diva, ni una diva total. Bueno, mira, hoy, siempre digo hoy porque uno siempre tiene la posibilidad de cambiar de miradas. Hoy siento que soy una creadora de mi vida, con todo lo que ello implica, ¿no? Que creamos desde distintos lugares. Ujú. Es, y es un poco lo que me estoy dedicando en este momento. Es poder crear la vida que quiero con todo lo que ello trae, con luces y sombras, con miedo y con amor. Porque, mira, estos días escuché algo que me encantó. Tendemos a presentarnos desde los títulos que tenemos. Soy profesora, soy coach. No, y eso es una consecuencia y es algo muy pequeñito de Ujú. todo lo otro que somos. Entonces, por eso digo que hoy me identifico con esto de ser creadora de la vida que tengo en este momento. Para mí, es este el momento
No sé lo que va a pasar dentro de 2 minutos, no sé si seguiremos conectadas o no, así que por eso digo de crear, y es lo que me gusta transmitir también, que todos tenemos la posibilidad de crear la vida que queremos, Ujú. más allá de las circunstancias. Y en eso, en parte, creo que es esta cuestión de las creencias, ¿no? Bien, bien, me gusta, bueno, más que nada también cuando mencionas esto con todas las consecuencias que eso conlleva, porque a veces crear la vida que sueño suena como muy poético, pero detrás de eso hay un montón de cosas y de creencias que, bueno, ahora nos vamos a adentrar un poquito más en el tema. ¿Cómo fue tu camino hasta dedicarte al desarrollo humano y al acompañamiento de personas? Mira, creo que en realidad fue desde siempre, Ujú, porque si bien mi primera etapa, cuando salí del secundario, viste, la típica de decir, bueno, ¿qué vas a estudiar? Siempre desde el profesorado de inglés a mí me encantó buscar más allá, cómo aprenden las personas, y desde muy chica yo tengo mucha conexión con los libros. ujú. eh, ¿Por qué traigo esto? Porque la palabra para mí lo es todo. Me acuerdo que uno de mis primeros regalos fue un diccionario ilustrado. Me acuerdo tan patente que tenía tapas amarillas, un lomo rojo, y yo era feliz. Y yo era feliz leyendo enciclopedias. Yo que en mi casa me compraba una enciclopedia, era como que me regalaban no sé qué, o sea, era lo más de lo más, como dicen los españoles, del mundo mundial. Sí. Y a partir de ahí eso fue, siempre me dediqué desde muy chica a hacer diferentes cursos. Ujú. Y por cuestiones de la vida, de mis propias creaciones, llega el coaching, llega el diagrama, incluso todo esto llega mucho antes de yo formarme como tal. Y siempre me gustó esto de, por eso dije que soy creadora y me gusta acompañar desde esa creación a las personas. Eh, Me gusta que nos podamos crear una vida simple. Este fin de semana justo que estuve haciendo una formación con Sergio Fernández, él decía de simplificarnos la vida y coincido plenamente. O sea, cómo podemos crear lo mejor que queremos desde un lugar de simpleza. Y desde allí fue un poco esto de empezar a acompañar, digo, ¿cómo podemos hacer la cosa, dejar de complicarnos la vida? Y y desde ahí. Siempre digo que la formación de coaching, la formación de enneagrama fueron como dos grandes eurekas Ujú. en mi vida. Y bueno, a partir de ahí, ya venía de antes, como digo, o sea, es más, porque me encanta esto de dar eh, clases, talleres y demás, yo doy Ujú. clases desde antes de empezar incluso el profesorado de inglés. Así Inglés. que creo que desde ahí, porque era lo que yo quería en esta época, de hecho fue parte de mis últimos años de secundario, es que aprobaran inglés mis compañeros, por ejemplo, del secundario, que no se la complicaran por más que Claro. fuese otro idioma. Entonces, si yo me remonto es desde casi, bueno, 30 años atrás, un poquito más de 30 años atrás. Bien, un largo camino. ¿Hubo Sí. algún momento en tu vida que te hizo comprender el poder de las creencias? El gran eureka fue, o sea, el darme cuenta, el ponerle nombre y demás, eh, fue con la formación de coaching. Ujú. Ahí fue como, o sea, el ponerle nombre, porque esto de hablarnos bien y demás viene desde bastante antes, en realidad por toda una cuestión de crianza que yo tuve de chica. Ujú. Entonces, yo siempre me preguntaba que por qué había que gritar, que por qué había que maltratar, que por qué había que usar malas palabras. Ujú. Como, o sea, desde muy chica está eh, eh, este amor, digamos, por las palabras. De hecho, así entre paréntesis, me encanta tanto ver las palabras, la etimología y demás. Yo tengo 37 diccionarios, alguna vez lo Ujú. he dicho, porque me encanta. Ahora ya busco todo en las redes, pero Claro. bueno, en internet. Pero antes, como dije, se me encantaba buscar esto de las palabras
y siempre me gustó cómo podemos hablar mejor. Y en realidad viene a partir de la escritura, porque cuando a mí me gustaba escribir de chica y estudiando el profesorado de inglés, teníamos que escribir los famosos essays, los famosos Ujú. ensayos, y había que buscar muchas palabras y muchas expresiones, y desde ahí viene toda esta conexión también Búsqueda, con el lenguaje. claro. Bien. Bueno, veo que se está conectando mucha gente nueva. Les damos la bienvenida a Robbie, a Pau por ahí también. Bueno, muchos de los que estamos en el ámbito del coaching sabemos lo que son las creencias limitantes, pero quizás tenemos a alguien conectado y esa es la idea también. Que bueno, que nos cuentes un poquito o que nos des un concepto de qué son las creencias limitantes. Yo te lo voy a decir desde mi manera, más allá del Sí. tecnicismo que podemos llegar a hablar. Yo a las creencias hoy le digo el cuento que me cuento. ¿Sí? Si yo me voy al ámbito del coaching, es un juicio, ¿sí? Ujú. ¿Y qué es un juicio? Básicamente lo bajamos, siempre me acuerdo de mis profes, es bajar el lenguaje ontológico a la realidad. Bueno, la realidad es el cuento que me cuento, es la opinión que tengo, que a veces es propia. Yo diría que en el menor porcentaje es propia, la mayoría viene de ancestros, la mayoría viene de los contextos sociales, la Ujú. mayoría viene de la escuela, ¿sí? Y nosotros, obviamente, no voy a decir, no me voy a sacar mi responsabilidad. Claro. Yo también fui condimentando todo eso. Le fui tirando un par de semillitas más y se hizo un poco más grande. Eh, pero para mí es ese cuento que nos contamos que me deja, es el cuento que me cuento que me deja estancada en un lugar. Eso es para mí una creencia limitante. Bien. Técnicamente es un juicio que yo hago, como decía antes, es una opinión que yo tengo y muchas veces me la compro así como me la dieron. No analizo, que creo que por eso, y ahí radica en esto de que me compro lo que me dieron, eh, radica nuestro, no me gusta decir nuestro mal, pero sí nuestra no acción por ahí. Ujú. Tal cual. Bueno, me gustaría ahora que ya explicaste un poquito si alguien quiere compartir alguna creencia limitante que lo esté o le esté trabando en este momento, ya sea en lo personal, en lo laboral, si alguien se anima. Así, bueno, compartimos un poquito, creo que todos, ¿no? Nos enfrentamos a creencias limitantes en algún momento, o las reconocemos o no. Eh, pero bueno, vamos a seguir y esperamos a ver si alguien quiere compartir. Uy, esta pregunta me encanta. Explicaste recién un poquito, pero vos considerás que en su mayoría las heredamos o las construimos. Yo creo que hay una herencia, un porcentaje de herencia más alto, ¿sí? Le Ujú. vamos a poner como el Fernel 70-30. Le vamos a- Lo vamos a hacer bien, bien cordobés al vivo. 70-30, bien. Mira, Pau dice que Eh, tiene varias y ya se ríe. mira, Pau, yo te diría que tenemos millones, pero bueno, nuestra vida se basa en creencias. Ujú. Eh, o sea, como digo, creo que tenemos muchas heredadas y en esto coincido. Mark Bulling, el autor de este dolor no es mío, nos Ujú. habla del lenguaje nuclear que tenemos en las familias. Entonces, ahí es un hermoso lugar para ir a ver las creencias que tenemos. Y Ujú. obviamente, como digo, nosotros le sumamos, ¿no es cierto?, nuestras propias creencias. Claro. Entonces, tenemos creencias que nos implantaron en la sociedad, en la escuela, en la religión, en los partidos políticos, o sea, hay creencias en todos lados. Ujú. Eh, y vamos apropiándonos de esas, ¿no? O sea, las vamos reescribiendo nosotros. O sea, no Claro. Bueno, hay. mira, justamente la pregunta que venía es ¿por qué muchas veces creemos que una creencia es una verdad absoluta y la vivimos como tal? Porque buscamos también todos los fundamentos para soportar, o sea, soportar
a veces me autotraduzco, como digo, o sea, la sostengo, ¿no es cierto?, a esa Claro. creencia. Eh, entonces, eh, me tomo una creencia, ¿cierto? Y sea de donde sea, y lo que hago es la hago propia, ¿sí? Y me sigo contando ese cuentito. No, no sé si Sí, sí, sí. Bueno, y como bien decías recién, ¿no? A veces para la inacción. Bueno, esto es así, entonces no puedo hacer nada al respecto. eh, yo creo que eso, a ver, la creencia para mí me ayuda a justificarme en mi no acción, Ujú. que si lo llevo a la parte emocional termina siendo miedo. Tal cual. La creencia está sostenida por la emoción del miedo. Tenemos dos emociones básicas. ¿Estamos actuando desde el miedo o estamos actuando desde el amor? Generalmente desde el amor actúo, voy para adelante. Desde el miedo me quedo en el lugar. Y Claro, yo tenía una psicóloga que me encantaba esta palabra siempre que me decía, Leandra, te apoltronaste en eso que crees. Y tal cual, o sea, me siento en mi trono de reina de esa creencia y no me claro, baja ni Cristo. Entonces, yo me aseguro que no voy a accionar con eso que creo. claro. Me aseguro y lo justifico. Sí, porque creo que detrás de eso hay una relación muy estrecha con el tema de las heridas de la infancia. Ujú. Entonces, para no ser rechazada, para no ser abandonada, para no ser traicionada, humillada, Para no ser criticada. Ujú. exactamente. Entonces yo me quedo, me apoltrono, me quedo en mi trono divino Sí, y ahí me aseguro que Enrique Corbera dice que sostengo esa creencia con un pensamiento. Enrique Corbera dice que la creencia va mucho más allá de un mm, pensamiento, sino que sostengo eh, esa creencia, y valga la redundancia, con un pensamiento para no accionar, claro. para no salir de mi zona de confort. O Bien, sea, mire, en mirá lo que realidad nos cuesta asumir, ¿no? Estas creencias y apoltronarme en algo que pedimos que compartieran y Pau dijo, las tengo todas, pero nadie se animó a compartir alguna creencia que le esté trabando. Y bueno, todavía tenemos tiempo, pero es difícil a veces asumir, ¿no? Que hay una creencia apoltronada, como decís vos, que me está limitando o que me está trabando. mira, para mí la formación de coaching fue muy reveladora Ujú. cuando, o sea, dentro de lo que es las creencias, en esto de, me asegura el no hacerme responsable, ¿no? O sea, cuando yo Claro. estoy, a veces sería mucho más fácil decir, sí, lo hice yo, sí, te pido disculpas, sí, o sea, esto de Ujú. no, no comprometernos. Tal cual, No sí. comprometernos, y esto de, hay algo que a mí me encanta, esto de, no, porque uno piensa, porque uno dice, porque uno, y en la formación de coaching nos decían, uno hoy no vino, entonces yo pienso, yo digo, o sea, esto de Claro, yo, Leandra, me hago responsable, tengo 5,5 millones de creencias, claro. entonces, eh, mira acá dice Pavo, yo tengo miedo de hablar en cámara y dar mis puntos de vista por miedo a la crítica. Bueno, Que Pau, te Pau, espero en una mentoría, Pau. que aparte es Bueno, una creencia popular, o sea, me refiero a popular desde el pueblo, ¿no? Desde el pópulo. sí, La tenemos todos, o sea, no voy a decir todos, voy a decir la gran muchos, mayoría de las muchas, sí, personas tiene esta cuestión por no ser criticada, porque, vuelvo a decir, esto se conecta más allá con el clan me va a rechazar, me tal va a cual, abandonar, me van a sacar de un lugar. Y esa claro, es otra creencia popular también que tenemos, de que si yo digo mi punto de vista, ya está, chau, Leandra, andate. ¿Me entiendes? O sea, sí, entonces, bueno.
hay todo, o sea, ahí el laburo es, además de cambiar la creencia, es aprender a validarnos a nosotros mismos, ¿sí? A nosotras mismas. Es Tal esto de cual. la validación. Esto es lo que creo, estos son mis valores y no los cambio, ¿sí? Bueno, mira, todas las creencias que están tirando, tengo unas ganas de atajarlas a todas. Mira, tengo miedo de emigrar porque temo sentirme sola. Bueno, también Fabi, te espero. Son creencias muy de la época, ¿no? Esto de no animarme a hablar en cámara o no sentirme capaz de emigrar. Eh, bueno, no sé vos, Lean, cuál es en tus sesiones de coaching y tus mentorías, cuál es la creencia limitante con la que más te encontrás de parte de la gente. Mira, mucho está relacionado con esto que trae Pavo. Es la creencia en general es el no animarme a hacer algo por tal cosa, que siempre digo lo mismo, el otro solamente viene a espejarme, ¿no? Lo que yo tengo Ujú. que elaborar. Eh, pero sí, mira, algo que también estoy pensando, sale mucho es el pedir ayuda. Si pido ayuda me muestro débil. Ujú. Qué Sí, creencia, por Dios, cuánto daño ha hecho esa creencia, ¿no? sí, Tengo que poder solo, sola. sí. El tema de pedir ayuda, porque aparte hay toda una cuestión con la religión y demás, que uno tiene que ayudar al prójimo, que tiene que hacer por el prójimo. El tema es que nos olvidamos en la parte de la Biblia que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que nos quedamos con, ama a tu prójimo, ¿sí? Entonces, ahí es esa parte que tenemos que rescatar de nuevo, ¿no? O sea, me amo a mí misma. Sí, lo dicen todos, ¿no? O sea, no digo que sea fácil esto de amarme primero a mí para poder compartir con los Ujú, otros. Si yo no me amo a mí misma, no puedo, o sea, al otro no le voy a dar nada, ni siquiera migaja, ¿sí? ujú. Es un día a día. Acá Arcángel Miguel Azul dice a mi mamá, a mí, mi mamá me cansa, a veces viene nerviosa y me dice que yo estoy nerviosa, pero es ella la que se peleó con la hermana y la madre. Bueno, ¿sabes que leí ese mensaje y se me venía el tema de los rótulos, ¿no? Que a medida que uno va creciendo y más en la niñez, adolescencia, que, no sé, por ahí te tildan de conflictiva o de, no sé, sensible, y que percibimos esto como malo y que ya soy así y que no lo voy a poder cambiar. Bueno, y ahí entra el tema que también decías vos y que me gustaría mencionarlo, este tema de poder pedir ayuda, ya sea, bueno, hablándolo con allegados, con amigos, con familia, y también esto de, bueno, contar con un mentor, con un coach, con la terapia, con lo que a uno le sirva, ¿no? Como para poder, si hay una creencia que a mí me está haciendo, porque hay creencias que no me dejan avanzar, pero hay creencias que me hacen mucho daño también, ¿no? No sé si quieres profundizar un poquito ahí. Generalmente, para mí la creencia nos deja en resentimiento o en resignación, ¿no? Que sí, que me voy de nuevo al coaching ontológico y es esto de los estados de ánimo básicos. Ujú, Eh, yo para poder cambiar una creencia tengo que aceptar que esa creencia la tengo y a partir de ahí accionar. Y la creencia, el grado más alto de cambio, siempre digo lo mismo, es con la acción. Yo no puedo solamente ponerme a repetir como mantra, mi relación con mi mamá es buena, sí, o la creencia que sea, si después no paso a hacer una acción, ujú, porque no es solamente cambiarla desde el pensamiento. Para que se ancle la tengo que cambiar desde la acción, desde lo corporal. Entonces por eso es la acción. ujú. Eh, Acá Juli dice, a mí me pasa lo mismo con mi mamá. Todo un tema, las madres, los padres y demás. Y es que yo creo Ay, que en el seno familiar está el paquete más grande, ¿no? Esto que hablabas, me entregan las creencias, el paquete más grande y el que
para nosotros, los que tenemos una estructura familiar fuerte o que nos ha marcado, bueno, lo vivimos como una verdad absoluta porque lo vivimos desde el día en que nacemos, ¿no? Entonces es como más difícil de derribar. Igual ahí, o sea, siempre es, para mí, el empezar a prestar atención en esto, o sea, a ver, ¿de dónde viene esta creencia? Siempre voy a decir lo mismo, agarren papel y lápiz, empiecen a registrar, porque de esa manera se puede cambiar. Si no, si lo dejo en la mente más se embarulla, la mente más va a estar como la ruedita del hámster, entonces tengo que bajar las creencias. Fíjense cómo se hablan, cómo se hablaban, cómo les hablaban en su casa para empezar a registrar las creencias, este Ujú. lenguaje nuclear que dice Mark Bulling. Y acá dice, Arcángel Miguel dice, sí, porque a veces no sé cómo hacer para que se calme y no sé cómo hablarle para que registre la paz. Yo acá lo que te digo es, registra tu paz y cálmate vos. Y que por añadidura, en esto que digo desde la acción, eh, ponete a mantrar, sí, o sea, salí a caminar, da una vuelta, no sé, ponete una música, pero siempre lo que intentamos es cambiar al otro y en la primera, por más que yo tenga la misma creencia de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, la que la voy a cambiar soy yo. No puedo estar esperando, porque aparte muchas veces ya no están en este plano, entonces no, no pretendan que el otro cambie la creencia. La creencia la cambio yo. Me puedo cambiar solamente a mí, a nadie más. Mm. Eh, Bueno, sí, Arcángel, espero que te haya muy buena respuesta, Lean. Eh, sí, Mira, justo venía la pregunta, ¿qué relación existe entre las creencias y los resultados? Ah, mira, acá Fabi pregunta, vamos a ir antes de sí. la pregunta de Fabi, ¿qué es el lenguaje nuclear? Fabi, Mark Bulling, que es el autor de este Dolor no es mío, que es el libro que se tomó para hacer la serie de Mi otra yo, dice que el lenguaje nuclear es el lenguaje que se repite en la familia, ¿sí? Es decir, entonces empezar a ver, vieron que hay familias que hay como, incluso ya hacemos chistes de lo que decimos en las familias. Bueno, el lenguaje nuclear generalmente es el que tiene toda nuestra historia y es a donde tenemos muchas de las creencias, donde podemos ver las creencias que están y lo que nos puede ayudar a trascender, a sanar, a integrar todo eso que sucede, ¿sí? Es de ese libro donde yo lo tomo y es, como dije, esto, ¿no? O sea, empezar a prestar atención a lo que me digo y a lo que se decía en la familia. Todas las familias tienen, él lo da con ejemplos, porque a veces este lenguaje refleja cómo han fallecido ciertos integrantes de la familia y lo que nos vienen a mostrar, ¿sí? Uno de los ejemplos que él da es un chico eh, que, bueno, empezó a tener insomnio y no solamente eso, sino que moría de frío y todo el tiempo estaba con esto de me muero de frío, me muero de frío, me muero de frío y resulta que yendo a ver, o sea, cuando va a pedirle el tratamiento, Mark Bulling es un psicólogo, cuando va a hacer tratamiento con Mark, lo que descubren es que había un ancestro que había fallecido muerto de frío en la nieve. Entonces, esto que a veces repetimos sin darnos cuenta, y que muchas veces aparte, y en la familia de hecho se repetía el que no había que pasar frío, el que habría que estar calentito, el que hay que prender la estufa y demás, y era porque había pasado esto con este ancestro, que había fallecido en la nieve, ¿sí? En un accidente en la nieve, o sea, había quedado atrapado en la nieve, en una tormenta de nieve en realidad, ¿sí? Entonces, muchas veces eso está relacionado con ancestros, pero es lo que creo hoy y lo que hoy me está generando una no oportunidad en mi vida, ¿sí?
Bien, bueno, me quedo con esto también que decías, ¿no? Que nosotros podemos cambiar nuestras propias creencias, pero no podemos cambiar la del otro. Así que si esta creencia influye en mi relacionarme con un otro, bueno, ver qué puedo trabajar yo, ¿no? Para poder cambiar esa realidad. Mira, justamente hablando de esto, si alguien siente que siempre está repitiendo la misma historia, me río porque, bueno, la misma historia en distintas áreas o en un área particular de su vida, ¿qué debería empezar a observar? ¿Cómo se hablan? Fíjense, o sea, para mí es clave empezar a observarnos cómo nos hablamos. O sea, Mm, ahí radica, creo, porque, y por ende, la acción también, ¿sí? Y esto que decía, observen, si tienen relación con los familiares y demás, observen cuáles son las palabras que habitualmente usan. Miren, hay algo que lo vengo estudiando ya también desde hace un tiempo, ustedes dirán, qué estupidez. Pero presten atención, como siempre digo, no me crean nada, presten atención y hagan sus propias conclusiones, saquen sus propias teorías. Yo me fijo mucho en cuáles son los emoticones, cuáles son los stickers que la gente manda. Fíjense ahí, y ahí fíjense después generalmente qué produce la creencia. La creencia nos lleva generalmente a quejarnos, ujú, ¿sí? Por ende, a no accionar, a quedarme ahí, a quedarme en ese placer-displacer, porque el quejarme me da placer, que es algo a corto tiempo, que a su vez me produce un displacer porque no acciono y no cambio nada. claro. Entonces, observen el lenguaje, préstense atención a cómo hablan, si generalmente son más de hablar en positivo, en presente, o si se van mucho al pasado o mucho al futuro, qué tipo de palabras usan, no solamente hacia los otros, porque como dije recién, es a mí, cómo me hablo yo. Y es algo de todos, es más, es como el rating, ya no les diría ni minuto a minuto, es segundo, porque todos los días, porque hay tantas creencias, piensen que nosotros tenemos más de 80.000 pensamientos al día, ¿sí? Entonces, fíjense los emoticones también que usan, fíjense eh, los stickers que usan, fíjense las fíjense lo que consumen también, qué es lo que ven. Totalmente. Si están todo el día mirando noticieros, si están todo el día mirando cosas de muerte y destrucción, ahí tienen, pero para ser dulce, para darse cuenta si esto es, o sea, lo que ustedes están creyendo y Mm, creando, porque de lo que creemos, creamos. totalmente. No está muy lejos la ecuación, digamos. Claro. Como dice el dicho, el fruto no cae lejos del Lejos de. árbol. Ujú, Entonces, fíjense, presten atención, si tienen hijos, presten atención a lo que les dicen a los hijos, si tienen los papás vivos, fíjense cómo el vocabulario con los hermanos, con sus amistades, todo eso nos da un indicio de qué es lo que estoy creyendo, por ende, qué es lo que estoy creando, ¿no? bien. Lean, desde el coaching ontológico, ¿qué herramientas utilizás para trabajar este tema de las creencias limitantes? Pedidos, pedidos, Bien, ofertas, acuerdos, acuerdo. eh, obviamente el tema de la emoción, ¿no? Eh, Fíjense ahí la emoción que les produce también cada una de las creencias. Ujú, Eh, Siempre digo que cuando lo que se llama POP, viste, en coaching, pedidos, ofertas y promesas, esta clase fue como, no, yo no podía creer todo, todo eso que nos un estaban universo enseñando, nuevo. porque, bueno, además de las afirmaciones, ¿sí? Las declaraciones y demás, los juicios, porque la creencia termina siendo un juicio, ¿no es Sí, cierto? Eh, que lo puedo cambiar
haciendo un pedido que lo puedo cambiar haciendo una oferta, es decir, pidiéndole, bajándolo a este lenguaje, pidiendo lo que preciso, lo que quiero, animarnos a pedir, que es lo que decíamos antes, qué es lo que yo también puedo ofrecer, que Mm, sea desde mi corazón. Y otra cuestión con las creencias hacia sí misma es lo que yo me prometo a mí mismo, es la confianza conmigo misma, ¿sí? Entonces ahí también radica desde, o sea, es un laburo desde ese lugar, o sea, desde lo claro. que me animo a pedir, desde lo que me animo a ofrecer, desde los acuerdos que hago, ¿sí? Ujú. Porque, como dije antes, más allá de que yo, el típico ejercicio es, escribo las creencias limitantes y al lado la posibilitante, pero después tengo que hacer esta acción para que se cambie. Bien. Bueno, lo que venía ahora era un ejercicio que ya lo tiramos y varios compartieron, esto de revisar qué creencias tenían, ¿no? Salió el tema de hablar en cámara, otra de las chicas que quiere emigrar. Bueno, generalmente tiene mucho que ver con el miedo. Eh, ¿Qué pregunta les sugerirías que se hagan para revisar esa creencia? ¿Qué les limita? ¿Qué es lo que no se están animando a hacer? Si yo Ujú. tengo esta creencia, por ejemplo, si tengo la creencia de que me cuesta hablar en cámara, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que me está limitando esto? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo de no hablar en cámara? ¿Qué me estoy perdiendo, por ejemplo, de no hacer este vivo? ¿Sí? Siempre lo llevo a mí porque es la Claro, persona que más conozco y hay una parte de ética que sabemos que no podemos hablar de los coaches. Eh, pero es esto, o sea, ¿qué me estoy perdiendo teniendo esta creencia? ¿Esto realmente es mío o me viene de mi familia o me viene de una profesora? ¿Sí? Porque los que somos profes también metemos la pata hasta acá arriba con la cantidad de creencias, o sea, o este no va a aprender más, o tal cual. tildamos, encasillamos, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que no les está permitiendo hacer, de qué se están perdiendo por tener esa Ujú. creencia. Porque en general la creencia lo que hace es ponerme en un lugar de perdedora. Si yo no me animo a hablar en cámara, me estoy perdiendo de que no es solamente que la gente me conozca, me estoy perdiendo de compartir lo que yo aprendo y que a lo mejor solamente le interesa a una persona, pero ya esa persona le aportó y puede tener una mejor calidad de vida. Totalmente. Creo yo que las creencias, y valga la redundancia ahí, nos permiten tener una mejor calidad de vida. Mm. Es, y simplificamos a veces todos los cuentos que Sí. nos contamos. Bueno, a veces pasa que nos quedamos mucho en el por qué. ¿Por qué me cuesta? Porque cuando era chica, porque, bueno, revisémoslo hoy y, ¿no? Y trabajémoslo hoy en pos de lo que yo siempre les digo. Por ejemplo, en el caso de emigrar, ¿puede salir bien? Puede no salir bien. Si no sale bien, ¿qué pasa? Me vuelvo, ¿no? En el caso de hablar en cámara, bueno, siempre les digo, no puedo hacer un video y puedo no subirlo si no me gusta, ¿no? Pero como vos bien decís, ¿cuál es el costo? Y el costo es que alguien con mi mismo nicho quizás hoy sube 3 videos y el cliente que podía ser mío se va a ir con la otra persona. Eh, y a mí lo que me parece maravilloso, ahora que nos metimos un poco en mi tema, más allá de mostrar lo que hago o vender, si yo me muestro y me muestro genuina y sigo la línea de quién soy, va a llegar la gente que tenga que llegar. La crítica va a estar. Siempre. El que hace es criticado y el que no hace hoy en día también. Entonces, bueno, nada, hay que trabajarlo, pero eso es lo lindo también, me parece, ¿no? Del coaching y de todas las herramientas que tenemos hoy en día como para poder, como decías vos, reconocerlas, trabajarlas, ya sea con coaching, enneagrama, constelaciones, terapia,
pero bueno, hoy en día tenemos muchas más herramientas que las que teníamos, no sé, 20 años atrás que estábamos formando nuestras creencias. Sí, y te diría que hasta 10 años atrás, hoy hay un despertar de conciencia hermoso, Mm, bastante grande, si bien hay mucha gente que todavía no está, pero están las posibilidades. Siempre digo lo mismo, siempre tengo que querer yo. No busquen acompañamiento, porque eso es también muchas veces lo que mm, hace. Busco que me acompañe mi amiga, busco que me acompañe un hermano, y mira, y quiero volver a esto que nos decía Fabi de la migración. mm. También hay un tema de preparación, o sea, el migrar, el hablar en público, el mudarse, son de los miedos más grandes del mundo y yo lo que creo que también, además de cambiar las creencias, hay cuestiones que precisan preparación, ¿sí? Entonces, en el hecho de migrar, que puede estar todo bien, como pueden pasar cosas que no gusten y van a pasar lo mismo no migrando. Eh, el punto es prepararse antes, ¿sí? En esto de que como son cambios de vida bastante grandes, bueno, puedo hacer terapia, puedo ver a dónde voy a estudiar antes, a dónde me voy a migrar, ¿sí? Entonces, ahí, además de las creencias que pueden venir, hay ciertas situaciones que me preparo eh, y buscar ayuda. ¿Sí? Esto que decíamos antes, esto de pedir, ¿no? Sí, Animarnos a pedir, ¿sí? A preguntar, sí, sí, y porque me ha pasado, eh, siempre recordar que la experiencia es de la otra persona y no yo tengo que comprarme la experiencia del otro porque si no ahí la convierto en creencia, ¿sí? totalmente, sí. Ahí mira, Pau también dice que migró, no le... Bueno, cada quien no es una experiencia muy personal, pero como vos decís, también me puedo sentir sola estando en mi casa, en la ciudad en la que viví toda mi vida. Eh, Pau dice que a ella no le costó, a veces sí nos hacemos una idea y después no es tal, o nos cuestan cosas que pensaron que no nos iban a costar. Fabi, como persona que ha emigrado varias veces, eh, nada, mi consejo es, como dice Lean, que te prepares antes, pero también hoy en día hay muchas herramientas, ¿no? Redes sociales o un conocido de un conocido, viste, asesorarse bien, como decía Lean, del lugar a donde querés ir, por qué querés ir a ese lugar, qué tiene para ofrecerte, si necesitas acompañamiento, pedirlo. eh, y sacarnos esto también, que también es una creencia limitante de ¿qué pasa si me voy y después me quiero volver? ¿No? Porque a veces se vive como un fracaso y en realidad no, la verdad lo probé porque también conozco mucha gente que lo hizo y después, che, quiero formar una familia y me quiero volver a Argentina o económicamente no me fue tan bien. También son creencias, ¿no? De si me voy, no hay lugar para volver. Mira, esto que decís, justo iba a decir eso, Belu, tal cual. Eh, Muchas veces se toma como fracaso el volver, Mm, ¿sí? O sea, y se toma como, porque eso creo que también está ligado en esto que hablábamos antes de los ancestros. Piensen que Argentina está formada mayoritariamente por personas que son migrantes, ¿sí? O sea, nuestros ancestros han emigrado y muchos de ellos no han podido volver a su ujú. tierra o se han tenido que volver y lo vemos como un fracaso, ¿sí? Entonces, ahí también puede haber, fijémonos si en la familia hubo migrantes y se volvieron. Entonces, a veces tiene, che, el tío este fracasó porque se volvió. Hoy ya, o sea, veamos esa parte porque además tenemos, somos a veces digo tan brutos los humanos, pero digo, tenemos esta capacidad de crearnos lo peor, el peor escenario, que somos el fracaso caminando
que además ahí hay que desmitificar el fracaso, porque el fracaso es de donde yo puedo aprender, el error es de donde Tal aprendo, cual. que acá me encanta porque en inglés es fallar, no es error, no es fracasar, ¿no? A veces digo que los idiomas tienen una riqueza hermosa en Sí, ciertas palabras. Entonces digo, ¿y si imaginamos el mejor escenario en lugar de imaginar el peor? Y es un día a día, ¿eh? O sea, esto no es, hoy lo digo y ya está, y ya mañana se soluciona. totalmente. Eh, Paso a paso, día a día, y siempre, siempre está la posibilidad de pedir ayuda, de averiguar, de investigar, ¿sí? Sí, Tal cual, o sí, sea, y sí. si resulta, sí, Tal cual, sí, si cambiamos la pregunta, ¿no? Y bueno, yo lo que siempre digo, he emigrado y me ha ido bien, he emigrado y me he vuelto, he emigrado y me ha ido mal. El aprendizaje no me lo saca nadie, de lo bueno y de lo malo. Malo para la visión de uno, ¿no? Porque hoy en día digo, che, qué bueno que me volví, o mirá de lo que me salvé por haberme vuelto en determinadas experiencias, en otras no. Eh, pero bueno, la verdad que hace un tiempo vi un video que decía que uno cuando emigra es como crece en lo que crecería 4 años quedándose en su casa, ¿no? Como que el crecimiento se potencia, no sé si es tan así, tan medido, ¿no? 4 años, pero sí eh, descubrís un montón de cosas de las que sos capaz, que quizás estando en la comodidad de tu hogar o de tu ámbito no te hubieses dado cuenta. No digo que hay que emigrar para crecer, no, pero quien tiene el deseo, bueno, ir trabajándolo y bueno, después la decisión, yo siempre soy de la idea de que uno sabe lo que dice el corazón, hay que esperar que la mente esté de acuerdo para decir, bueno, sacamos el pasaje. Los dos tienen que estar de acuerdo ahí porque si hay uno que dice que no estoy muy seguro, estamos medio en la cuerda floja. Pero bueno, eso. Muy bueno lo que decías, Lea, en esto de que es el día a día y que aprendo de probar, básicamente. No, no, no de eh, quedarme en el pensamiento. esto porque lo vengo laburando mucho al tema Ujú. del error, porque para mí antes de cometer un error era como, Dios mío, que se abra la tierra, me trague y que no vuelva a reencarnar nunca más. O sea, no es, no es que me... Tal cual. o sea, y, y el error, incluso yo pienso, digo, yo como docente corrigiendo con lapicera roja, que eso ya lo cambié hace muchos años, eh, porque cuánto daño hemos hecho, ¿no? O sea, Ujú. con eso. Entonces hay que empezar a sacarle la mala prensa que tiene el error y el fracaso. Como digo, o sea, si yo no me equivoco, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a hacer nuevas experiencias? ¿Cómo voy a tener nuevas oportunidades? Sí, entonces eso es otra creencia limitante, creo yo, a nivel popular, Totalmente. de que el error, como digo, o sea, entiérrennos casi vivos, ¿no? O sea, con el tema del error. Y Sí. es amigarnos, o sea, sí, cometí un error, me genera ansiedad, me genera miedo, me genera bronca, sí, como siempre digo, lo siento por el cuerpo, grito, pataleo, lloro, le pego un almohadón y después me pongo a ver qué es lo que puedo rescatar de eso. ¿Me voy a volver a equivocar con la misma piedra? Sí, y a veces va a ser más de una, dos, tres o 10 veces. El punto es que puedo aprender en cada vez para evitar repetir lo menos que se Por lo pueda. menos el mismo, tal cual, sí. Sí, y bueno, y Entonces, volviendo al tema que hablábamos de la crítica con esto de la exposición o de empezar a, sí, a salir en redes, el dedo siempre va a apuntar al que se equivoca, ¿no? Hasta el día que hay una frase que a mí me molesta mucho que es la pegó, como si no hubiera mérito, ¿viste? Como si la persona no hubiese hecho nada para triunfar y nadie ve lo que hay detrás. Y cuando lo ven y esta persona fracasa, ¿no? El dedo está ahí, ¿no? Esta persona lo dijo mal, lo hizo mal, fracasó.
hoy en día que estamos, ¿no? Con la fiebre mundialista, ¿cuántos mundiales perdió Messi hasta llegar a ganar uno, ¿no? Y las críticas, Sí. ¿no? Bueno, ellos tienen otro, no sé, otros terapeutas, otras posibilidades, o quizás lo han trabajado más como deportista, pero el factor común, que es algo que se dice, es que no se rinden, sí, o sea, se sigue jugando, se sigue fallando y bueno, algún día llega y no la pegaste. Fue tu aprendizaje, tu pegarte la cabeza contra la pared. Mira, hablando de esto del fútbol, ¿no? Que es Sí, aparte tan nuestro, tan argentino. Los otros días lo escuchaba al presidente de Belgrano, de acá de Córdoba, sí, que no me acuerdo ahora su nombre. Pero los otros días, porque los otros días con eso de que Belgrano ganó, él dice, o sea, ¿cuántas veces yo me imaginé este triunfo siendo jugador y me claro, llega 20 años después siendo el presidente del club? Y tal me hubiese cual. encantado tenerlo como jugador, dijo, pero no lo pude, No o sea, llegó. en ese momento no se dio. Claro, pero Eh, ese camino recorrido fue lo que le dio la experiencia para que hoy como presidente, ¿no? El equipo saliera campeón. sí. Entonces, a veces vemos o que no llega cuando queremos, entre comillas, Mm. pero siempre va a llegar en el momento, como dice Hoponopono, correcto y perfecto, en el momento que tiene que ser, ¿sí? Totalmente. Bien, Entonces, bueno, esto de seguir, sí. bien. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Yo me quedaría horas y horas. Me gustaría un Nos va a poquito cortar, sí, la verdad que está súper sí, interesante esto, que nos hables un poco de tu taller, que tiene un nombre muy potente, lo que crees, creas, que ya lo mencionaste un poquito al principio, pero bueno, para que nos cierres un poquito la idea, ¿qué significa para vos esta frase? Para mí acá traigo Hoponopono, que es una filosofía que yo Ujú, practico desde hace mucho. Eh, de hecho, hay varias cosas que le empecé a poner esto del el crear mi vida, ujú, eh, porque yo creo que somos, como dice Hoponopono, 100% responsables de la vida que nos estamos creando. Y lo que yo creo es lo que va a salir después como creación en mi vida. Entonces, a mí me gusta hablar de dedicación, no me gusta hablar de esfuerzo, porque siento que esfuerzo es una palabra que nos deja en un lugar de no posibilidad, de ujú, mucho peso, y como decía antes, esto de alivianarnos el camino, pero no para hacerlo a la que te criaste, sino para dejar justamente el sufrimiento, porque el sufrimiento es algo que creamos, no es algo, o sea, como ujú, dijo Buda, el dolor es inevitable porque es parte de las emociones de la vida, pero el sufrimiento es opcional. ¿Y por qué es opcional? Porque yo lo creo con mi mente. Entonces yo lo ujú, creo, lo puedo sacar. Y para mí significa eso, Belu, o sea, es qué vida me quiero crear, porque ujú, yo decido, o sea, yo no voy a negar las circunstancias, yo no voy a negar el contexto, no voy a negar absolutamente nada, mm, pero si me quiero comprar lo que el contexto me quiere vender, no la voy a pasar muy bien. claro, Vuelvo a decir que esto es desde el día a día. tal cual, sí. Bueno, el taller va a ser este jueves. ¿Querés Es este comentarnos el jueves. horario? Es este jueves a las 7 de la tarde, hora argentina. Va a ser online para que todo el que quiera sumarse lo pueda hacer. Eh, mm, para los que no me conocen de antes, acá en mi link, en mi bio, tienen un link, valga la redundancia, donde después de ahí pueden chatear conmigo directamente por WhatsApp y les cuento todos los otros detalles del taller. Bien, A sí, mí, como sí, buena profe, siempre sepan que a mis talleres tienen que venir dispuestos a hacer acciones. Así que yo hablo poco, doy poca teoría y después el resto es laburo de cada, es laburo bien, de cada me uno. gusta.
Así que esa es Bueno, la sí, idea. sin spoilear mucho, ¿qué van a vivir estas personas que hagan tu taller en estas 2 horas? Vamos a, como decía, o sea, básicamente lo que vamos a hacer es explorar las creencias que tengan, es tener herramientas que son muy simples, o sea, como digo, simplifiquémonos la vida. Son herramientas muy simples, a la vez muy poderosas, obviamente, para ir haciendo cambios, para reconocer primero las creencias, que parte es lo que estuvimos conversando aquí, Ujú, y después, obviamente, pasar a la acción eh, con algunas miradas también de gente con la que yo me he formado y me gusta mucho, más allá de la formación de coaching, pero hay una mirada de Enrique Corbera, hay una mirada de Alex Rovira, hay una mirada también de este fin de semana que estuve haciendo el seminario con Sergio Fernández, también de ahí, y como dije, básicamente es vengan a laburar, vamos a estar haciendo ejercicios, eh, porque lo que básicamente me gusta que podamos hacer es simplificarse y que después esas herramientas les sirvan para el día a día, para que puedan tomarlas, hacerlas propias. Siempre voy ujú, a decir lo mismo, yo pongo a disposición, pero después cada uno puede hacer su propia versión. No es totalmente, que si no lo hacen como yo les dije, no les va a funcionar. tal cual. Obviamente que hay ciertos pasos que son convenientes hacerlo, pero después siempre es hago propia la herramienta, ¿sí? Porque también es autoconocimiento, básicamente. Totalmente. Bueno, gracias por tan lindos mensajes, por acompañarnos. Tengo una última pregunta para Lean. Acá viene el batacazo. ¿Qué creencia te cambió la vida cuando lograste transformarla? Wow, una sola. Mira, esto es lo que dije, eh, que yo soy la creadora de mi vida. Eso fue eso lo empecé a ver en varios aspectos, como digo siempre, Ho'oponopono para mí es maravilloso y una de las cuestiones, esto de sos 100% responsable de la vida que te estás creando, o sea, agarra tus cosas, deja de quejarte y acciona. Eso fue como, wow, eso fue como, deja de echarle la culpa a los otros, deja de estar todo el día, es como el cuento este del perro sentado sobre el clavo que no se mueve. Bueno, eso creo que fue como uno de de hecho, por eso hice el canal de WhatsApp que se llama La magia está dentro de ti, Ujú, porque la magia está en mí, no por esto de lo mágico de, a ver, como de un lugar inocente, sino que yo tengo la varita para crearme la vida que quiero, mm, para dejar de echarle la culpa a Dios, el universo, la madre, el padre las circunstancias, y demás ancestros tal cual. Bueno, y como decía recién, hay que laburar y es un laburo, eh, de todos los días. como decías vos, de todos los días, hay que ponerle muchas ganas, pero realmente los cambios que se ven y que se logran, bueno, qué decir, ¿no? Que lo descubran, que lo descubran. Pero bueno, de mi parte, Lean, agradecerte enormemente, ha sido un gran placer, me encanta haber vuelto con los vivos, amo estas charlas Igualmente. en las cuales construimos, nos conocemos, compartimos. Les súper recomiendo el taller de Lean, más allá de sus conocimientos, que son un montón. Como decían recién en un mensajito, su generosidad, lo que yo siempre le digo también, su escucha y por lo menos a mí la paz que me transmite escuchar a Lean y trabajar con ella. Así que bueno, va a quedar etiquetada para los que se hayan conectado desde mi cuenta y quieran averiguar sobre el taller, va a quedar el vivo y pueden contactarse con Lean para averiguar sobre el taller. Así que bueno, Lean, te mando un abrazo enorme, un placer. Este ha sido nuestro primer vivo, pero no va a ser el último.
ya abordaremos otros temas. Gracias a todos y todas las que se conectaron. Los vamos a ver para el próximo. Y bueno, ¿algún otro mensajito, Lean, que nos quieras dejar antes de retirarnos? Primero agradecerte a vos tu generosidad. Me encantó esto porque yo también estoy retomando un poco, había dejado esto de los vivos, que es algo que me gusta y lo dejé de hacer, otra Ujú. creencia ahí derribando, ¿no? Gracias, gracias, gracias nos reunimos nosotras hace unos días y a partir de ciertas ideas surgió esto de hacer el vivo, así que gracias por tu generosidad. Gracias también a cada una de las personas que hoy estuvieron acá. Gracias a quienes a las personas que van a verlo grabado, porque para mí es mucha inspiración. Y es seguir apostando a esto que creo justamente que nos puede hacer bien. No porque lo diga yo, sino simplemente porque, como dije desde el principio del vivo, es de qué manera nos podemos crear una mejor Ujú. calidad de vida, más allá de las circunstancias. Así que eso, muy contenta, estoy re feliz de este Bueno, me vivo. encanta, me encanta. Muchísimas gracias a todos y a todas. A Fabi, que no sé si todavía anda por acá, le voy a hacer una invitación a mi página Sin Mochilas, en la cual hablo mucho del tema de emigrar. Así que, Fabi, lo que necesites, aquí estoy. Abrazo enorme para todos y todas. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias, Gracias, Lean. Belu. Abrazo. Gracias, Chau, gente. chau. Nos vemos. Chao.